Buenos días, bienvenidos a todos. Obesidad en México, implicaciones actuales y la importancia de su prevención. Antonio Córdoba Herrera, un aplauso por favor. Gracias por el aplauso y por tomarse el tiempo de estar acá. Un gusto estar por México y poder comentar un poco sobre la charla de kilos de más, pesos de menos y los costos de obesidad en el país. ¿Me escuchan bien por atrás? ¿Sí? Perfecto. Como es un grupo muy pequeño, si alguien tiene una duda, por favor, inmediatamente levante la mano y conversamos sobre el tema. Podemos tomar esa ventaja. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema que no es nada nuevo, pero que siempre es la importancia de estar acentuando y comentando, hasta el punto que algún día podamos llegar a prevenir y como el tema del cambio climático, poder seguir concientizando constantemente el tema. Es algo que yo he venido haciendo por más de 15 años en todos los países de la región, en Europa, y es algo que me agrada muchísimo. Entonces el día de hoy vamos a dar esa introducción. La obesidad y diabetes causan alrededor de 37 millones de muertes al año. Y lo más triste de todo esto es que estas podrían ser prevenidas o controladas. Otros factores similares, para que ustedes se den en cuenta que también son prevenibles, es el consumo de tabaco, el alcohol. También solamente reduciendo un 10% de consumo mejoraríamos todo este tipo de muertes. Ingesta de sal es otro de estos parámetros. Presión arterial alta y la principal que vamos a hablar el día de hoy, obesidad y diabetes. Esto ya es una epidemia, como ahora lo conocemos como pandemia, pero también yo me atrevo a decir que es algo muy similar. Además, en el caso de México, Estados Unidos, en los países aquí del norte, vemos personas en verdad muy obesas. Yo siempre les doy un ejemplo muy interesante que he visto sobre los últimos años. Es, por ejemplo, en Cuba. ¿Se me escuchan bien? En Cuba, yo llego visitando por mucho tiempo el país, por muchos proyectos del área de nutrición, y hace 15, 10 años uno no veía niños obesos. Recientemente entraron muchas multinacionales chinas, que son de las pocas aceptadas en este país, y han implementado en las escuelas alimentos de muy baja calidad nutricional, y ya al día de hoy nosotros ya vemos en Cuba niños que no tienen internet, que no tienen celulares, que no tienen televisión o poca televisión, que todo el día están interactuando en la calle con amigos, jugando deportes, béisbol, fútbol. Y aún así ya empezamos a ver niños obesos, adultos obesos. Entonces esto es como quizás algo que dice por sí solo la situación. En países como México, en el cual los niños y los adultos bajan a cualquier lugar y encuentran comida, entonces no me quiero imaginar la situación, que ahora vamos a entrar a detalle de estos números. Como la noche sigue al día, o día a la noche, en el momento que yo soy obeso, en el momento que tengo obesidad, hay muchos parámetros que definen qué es la obesidad, hay muchas discusiones sobre esto. Vamos a nombrarlo o un corte de IMC de 30 en adelante, o pacientes que ya sienten bastante grasa en el cuerpo como corte. Todo este tipo de pacientes son muy propensos a sufrir diabetes. Sabemos que la diabetes es casi irreversible, sí se puede hacer, pero es algo que causa también muchísimas muertes. Solo en la parte norte del hemisferio tenemos más de 37 millones, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes. Un poco ya entrando al tema de México. México ocupa el segundo lugar de obesidad en adultos. Justo estaba mirando la presentación de los colegas de al lado y ellos decían que 1 de cada 3 personas en México es obeso en adultos, lo cual es un indicador muy fuerte. Y eso es de lo que se sabe, de lo que hay estadísticas. Es como en el tema del COVID, los casos, los contagios y todo, es muy difícil mantener un dato 100% confiable. Lo mismo en la obesidad, es algo que
tenemos y nos fiamos de lo que hay. En este caso usamos bastantes biografías que voy a mencionar. Otro de los factores de la población es que 7 de cada adultos tienen sobrepeso, que es un indicador antesala al obeso, y 4 de cada 10 jóvenes y 1 de cada 3 niños. La obesidad se espera que esto explote a 2030. Nosotros llevamos trabajando más de 15 años en México fomentando la prevención, pero al día de hoy en México, de acuerdo a estadísticas mexicanas, se cree que en el 2030 va a explotar este tema como ya crisis sanitaria, crisis social, que es la pandemia de la obesidad. Pero otros tipos de científicos ajenos a los conocimientos locales asumen que incluso puede ser antes. Lo más triste de todo esto es el gasto que ocasiona al país. No nada más es un gasto económico, como kilos de más, pesos de menos, sino también es un gasto y desgaste social, que vamos a entrar también a conversar de eso. ¿Por qué es importante? La obesidad genera altas pérdidas económicas y reduce la competitividad de un país. Es algo ya comprobado, pero quiero volver a recalcar. Va a llegar un punto en ese 2030, asumiendo la estadística mexicana, de acuerdo a varios biografías mexicanas. Entonces el país va a dejar de ser más competitivo contra países vecinos. Es decir, aunque México tenga una población muy joven, que eso le ayuda, porque si fuera un país con población más vieja, como en Europa, y tuviera los indicadores de obesidad que tiene, sería aún más grave. Pero aún así México va a dejar de ser más competitivo porque vamos a tener personas con deficiencias para levantarse en la mañana, con personas que van a tener reflujo, personas que no van a poder trabajar a ciertos horarios. Todas estas cosas derivadas de la obesidad, de la diabetes, vamos a tener una población, aunque sea joven, con bastantes deficiencias que llegan hasta el tema cerebral, ¿no? Y todo esto adicional a todos los costos, que es el enfoque que nosotros estamos poniendo todos los días un granito de arena, que es evitar los mayores costos al erario público y tratar estas enfermedades asociadas. Como mencioné, la menor productividad laboral y mayores gastos para la población y pérdida de calidad de vida. Porque como empieza con obesidad, con sobrepeso, a obesidad, diabetes, y después termina incluso perdiendo extremidades del cuerpo, a la diálisis. Entonces, este tipo de pacientes tienen una calidad de vida terrible. Otro campo que nosotros también llevamos mucho tiempo trabajando es el área de diálisis. Y vemos cómo sufren los pacientes, cómo sufren sus familiares, cómo sufre todo el entorno relacionado a ellos. Entonces, no nada más es un problema de dinero, es un problema de calidad de vida de los pacientes. Entonces, México ya actualmente vive una epidemia de obesidad. Todo esto de acuerdo a IMCO, que es una institución mexicana. 73% de los adultos tienen ya obesidad, 35% de los niños y adolescentes. Es decir, más de la mitad de la población. Hay muchas estadísticas, como mencionaba la charla de al lado, que es uno de cada 3 mexicanos es obesos. Y un poco ya entrando en detalle, lo sobre calidad de vida. Todo esto causa depresión, hipertensión, el tema del corazón, como sabemos, reflujo. Justo ayer estaba en una charla de salud ocupacional y me comentaban que muchos de los empleados en fábricas o en otros tipos de instituciones que tienen que trabajar en diferentes horarios a los que quizá algunos están acostumbrados, tenían problemas de eficacia o de ganas de trabajar por el problema de reflujo. Es algo que es, muchos de ustedes no sé si lo sabían, pero padece también mucha cantidad de la población en México. Diabetes tipo 2, que ya hablamos. El tema renal, que se va ligado mucho a esto. Vemos la pérdida de la función del riñón de estar limpiando todos los males del cuerpo y ver todos los estadios de daño renal hasta llegar a la persona dializada o incluso al trasplante renal. Osteoartritis, tema de hueso por el sobrepeso,
La mayoría de ellos no pueden hacer deporte por esa misma molestia. Entonces, entramos en un ciclo vicioso de todo esto. Cáncer, entonces la obesidad sí causa cáncer, es algo que tenemos que concientizar. No todos los tipos de cáncer, pero muchos como colon, mama, próstata. Hay más. Enfermedades de hígado, embolia pulmonar, por ejemplo. Seguro hay mucho más. ¿Cuánto cuesta la obesidad? Ya trasladado, ya que entendemos la calidad de vida y trastornos y la eficacia de nuestra personal de trabajo como competitividad, como economía comparado a otros países, ahora vemos lo que nos está afectando a nivel monetario. Existe más, de acuerdo a estas estadísticas de IMCO, más de 8.5 millones de diabéticos y pacientes con sobrepeso y obesidad. Únicamente pacientes que han sido tratados. Hay muchos que están en sus casas y que solamente se estima. Estos son únicamente los que van a algún centro, a algún tipo de atención. 48% de ellos están diagnosticados y reciben tratamiento, y de ellos 49 no han sido diagnosticados y mueren al año. Sobre esta estadística nada más, 59.000 personas, derivado a la obesidad. Los costos sociales por dicha enfermedad ascienden a los 85.000 millones de pesos al año. Y la mayoría de estos gastos están derivados, 73%, a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de ingresos por ausentismo laboral, que se vuelve a retomar el otro punto. El tema de la eficacia y de la gana de trabajar del paciente, y 12% a pérdidas de ingresos por mortalidad prematura. Esa mortalidad no nada más afecta a la persona que fallece, fallece a todo su núcleo si tiene dependientes más. Entonces es 21 veces más barato cambiar de hábitos que tratar una diabetes complicada. Incluso una prediabetes es 15 o 16 veces más barata tratar una prediabetes a un paciente con sobrepeso que después, ya cuando está avanzado el tema. Entonces, 92.000 pesos cuesta aproximadamente que un prediabético obeso modifique su dieta y actividad física, sobre este estudio únicamente. Me baso solo en este estudio porque es lo que tenemos de evidencia. Obviamente los números son mucho mayores. Y retomando de nuevo el mismo ejemplo que habíamos mencionado, entonces nos cuesta 62.000 pesos sobre ese tipo de personal que se atiende, el gasto de atención, 10.000 solamente por muerte prematura y 12.000 pesos por costo de ausentismo al trabajo, por persona. Vamos a hablar entonces también algo ya actual, que vino a impulsar aún más el tema, a acentuar lo difícil que está la situación, y que es el caso de los pacientes COVID. Solo cuando estuve viendo las estadísticas graves que hubo acá en México en noviembre, diciembre, enero del año pasado, enero de este año, perdón, diciembre del año pasado, solo en el IMSS había incluso pacientes jóvenes. Más del 80% de estos pacientes tenían sobrepeso y obesidad, de los pacientes entubados. Entonces, lo que venía a acentuar este tema de la importancia de la prevención de obesidad, ahora vino a rematarlo. Y de acuerdo a las estadísticas, solo en México, un paciente COVID tiene un aumento de 44% más de probabilidad de tener alguna problemática por el COVID. Perdón. Nosotros tuvimos una oportunidad de trabajar con más de 1.000 pacientes COVID de diferentes estadios, la mayoría con casos serios, desde pacientes con deficiencia respiratoria hasta pacientes entubados, incluso en la rehabilitación de pacientes post-COVID. Tuvimos una invitación del Centro Banamex para poder colaborar en estudios
de obesidad y nutrición, todas las terapias parenterales, enterales de los pacientes, nosotros las estuvimos acompañando y pudimos comprobar que efectivamente esos datos eran muy similares, que los pacientes con sobrepeso y obesidad eran más propensos a fallecer o tener más complicaciones que los pacientes normales, por decirlo así. Nosotros estuvimos alrededor de 8 meses trabajando desde que se inauguró el Centro Banamex, midiendo toda la composición corporal de todos los pacientes, marcando pautas de mejora. Aprendimos muchísimo también sobre esto porque es un campo que se desconoce mucho. En este momento estamos haciendo varias publicaciones de todo lo aprendido. Muy orgulloso del Centro Banamex. Quizás nosotros también pusimos un granito de arena. Tenía los indicadores de mortalidad más bajos del país. Creo que no llegaba ni al 1.5%. Si muchas instituciones del IMSS en esos picos de diciembre, enero, tenían alrededor del 12-13% mínimo de mortalidad. Entonces el Centro Banamex era un equipo interdisciplinario bastante talentoso, con mucha ganas de trabajar también, con buena tecnología también de respaldo. Entonces, en el Centro Banamex nos dimos cuenta que muchos de los pacientes con sobrepeso tenían muchísima grasa visceral, de acuerdo a las mediciones de composición corporal. Y es esta grasa que está adherida a los órganos. Es decir, toda la grasa que yo no puedo sentir, si yo me pellizco el abdomen, esa grasa no es. Es toda la grasa que está por dentro escondida, podríamos decirlo, para que se entienda mejor. Y esa grasa, entre más vaya creciendo el volumen dentro, más va creciendo hacia arriba y llega hasta las arterias, corazón, hasta que se tapa uno, como dicen acá en Latinoamérica, de tanta grasa. Y es lo que causa todo ese tipo de enfermedades. Lo más grave de esta grasa, y también pasaba en el caso de los pacientes COVID, es que cuando es tan grande, se transforma como un órgano endocrinólogo. Es decir, empieza a tener funciones de extraer o crear hormonas. Lo peor de todo es que esas hormonas son bastante dañinas para el cuerpo y confunden muchas funciones de los otros órganos. Incluso el cerebro se llega a confundir. Entonces ahí es cuando empieza a tener problemas de insulina por ese tipo de confusiones que causa a nivel hormonal este tipo de grasa visceral. Aquí vemos todos los órganos afectados. Entonces, esta grasa libera las hormonas y crea la resistencia a la insulina de las células musculares, como comentaba. Para dar un ejemplo, cuando había la época de los cavernícolas, esa grasa tenía una función de, si yo un día encontraba un mamut, obviamente con mis colegas cavernícolas, lo mataba y lo comía, o lo trataba de congelar, o como en España lo trataban de añejar con sal o con cualquier técnica de esta para comerlo después. Pero el cuerpo estaba diseñado para almacenar esa grasa de reserva. Entonces yo podía pasar un mes y podría quizás ir tomando de esa grasa día a día. Si yo comía solamente, no sé, vegetales o plantas, agua, etcétera, pues podría ir consumiendo de mi reserva. Pero el cuerpo humano no ha evolucionado. Entonces, hoy en día, pues aquí hay un puesto de hot dogs aquí al lado, acá hay otro de mariscos enfrente, entonces no tenemos que almacenar ese tipo de grasa, pero el cuerpo humano sigue haciendo su función por la cual fue diseñado. Otra de las causas que, ya dejando por un lado el COVID, que queda más que claro todo lo que afecta a los pacientes obesos y sobrepeso, vemos también otro campo de aplicación que es el prediabético, el pie diabético. Nosotros tenemos un analizador corporal, el cual mide la composición corporal específicamente para este tipo de pacientes y puede medir conectándose aquí a la parte de la extremidad que falta, o el muñón, como le llaman en algunos países, y con ese podemos medir su composición corporal y ofrecerle un mejor tratamiento al paciente.
Ya entrando de lleno a nuestras herramientas de trabajo, la cual nosotros hemos ido apoyando por más de 15 años al trabajo de prevención, tenemos una línea de familia de productos que son analizadores corporales. Si yo no puedo medir la obesidad, si no puedo medir el sobrepeso, no la puedo combatir. Entonces necesitamos la herramienta correcta. Y ahora les voy a explicar por qué es tan importante este tipo de herramienta. Yo, en el caso de paciente, o como médico en este caso, o persona en el sector salud, tengo que, por razones obvias, reducir la grasa. Pero también tengo que incrementar la masa muscular. Y esto aplica no nada más en pacientes mayores, también en pacientes 30 en adelante, que ya empiezan a perder masa muscular. En el momento que yo incremento la masa muscular, mejoro la resistencia a la insulina. Entonces, nuestros equipos, de entrada, yo como personal de salud, tienen un tamizaje clínico. Creamos en base a varios científicos la forma de crear lo más rápido posible, saber si un paciente está perdiendo masa muscular diario, si el paciente es obeso sano, si el paciente está en buena forma física. Todo eso lo podemos determinar muy sencillo con una medición, el cual medimos la composición corporal dentro del paciente. De entrada yo puedo hacer un screening y saber qué otros parámetros tengo que analizar de este paciente. Es muy utilizado en salud ocupacional. Un ejemplo muy puntual, trabajamos con la Autoridad del Canal de Panamá. Más de 50.000 trabajadores son tamizados casi semanalmente con este tipo de equipos. Entonces el área médica, en el área de salud ocupacional, tiene una gran herramienta de trabajo. Después, si vemos que es un paciente con problemas de obesidad, con problemas de pérdida de masa muscular crónica, podemos entrar de lleno a analizar su grasa dentro de los órganos, que es la que vimos, la que confunde al cuerpo, al cerebro, a la secreción de hormonas dañinas. Y podemos ver su grasa en total, tanto en litros como en porcentaje, como en valor absoluto. Acá. Si vemos que está perdiendo masa muscular, la masa muscular es el balance absoluto del cuerpo. La masa muscular no nada más nos ayuda a estar en forma y vernos bien, sino que también balancea el cuerpo y evita enfermedades. Entonces podemos entrar a ver que el paciente esté bien en la parte muscular en todos los segmentos, como tamizaje. Ustedes se preguntarán cómo hacemos esto. Bueno, tenemos una tecnología patentada que mide con una frecuencia específica cada tejido a los kilohertz que tiene que ser medido. Es una tecnología que tiene más de 100 años, pero nosotros hemos patentado un sistema que sabe la grasa a qué frecuencia se tiene que medir, o a qué kilowatt, o a qué voltaje se tiene que aplicar, lo mismo por todos los tejidos. Entonces nuestro equipo es capaz de arrojar en 19 segundos, que tarda una medición, más de 19 frecuencias, incluso frecuencias que comprueban los datos de la misma frecuencia. Es un sistema muy interesante. Y asumiendo que esto fuera un tejido del cuerpo, todos los tejidos del cuerpo son células. Entonces ahí simulamos cómo se emiten las frecuencias y son capaces de comprobar esto. Otro tema que enfocamos y hacemos mucho recalque es en el tema de la retención de líquido. Todas las personas con sobrepeso, hasta los pacientes con deficiencia renal o trasplante renal, sufren de edemas. El edema, ¿cómo lo mido yo como persona en la casa? Simplemente coloco mi dedo sobre esta parte de acá y si tarda más de 3 segundos o se pone blanco, sé que estoy reteniendo líquido. También en el calcetín o media, al momento de quitarla, si se demora más de 3 segundos en recobrar su forma, estoy reteniendo líquidos.
En el caso del paciente con sobrepeso y el paciente obeso, en el paciente diabético, en el paciente renal, es un tema ya más serio. Para esto nosotros hemos hecho estudios para el paciente renal en una de las clínicas más importantes de investigación renal del mundo, que es la Charité en Berlín, Alemania. Es una clínica top 5 en investigación en Europa y top 10 en el mundo. Esta clínica, nosotros realizamos estudios para revisar la parte pulmonar, todo el edema pulmonar del paciente. Sobre eso nuestros equipos son capaces de arrojar valores muy certeros en pacientes edematizados. Entonces, tenemos también un módulo que nos mide la sobrecarga hídrica de todos los pacientes, desde paciente sano hasta paciente con trasplante renal o apto para trasplante renal. Este módulo lo que hace es que con las frecuencias patentadas me mide la sobrecarga hídrica de todo el cuerpo y me arroja esos valores de acuerdo a diálisis y prediálisis. Nuestro equipo en general, ustedes se preguntarán, excelente herramienta de prevención, muy posicionado en México, en verdad es muy conocido, pero la base de ese equipo, o de estos equipos, es su validación detrás. Como mencioné, el estudio de paciente renal también es muy importante la validación de los otros módulos, como el módulo de grasa, como el módulo de músculo. Para eso nosotros hemos hecho estudios de resonancia magnética comparando nuestro equipo para poder emitir las frecuencias correctas. Entonces nosotros en el resonador somos capaces de distinguir todos los tejidos del cuerpo, si es grasa, si es músculo, si es grasa sana, no es sana, grasa sana, y eso lo puedo ver por cavidad, lo puedo ver por litraje, lo puedo ver por muchos tipos de factores. Es un estudio que cuesta millones de dólares. Nosotros hemos llevado esos estudios por más de 15 años con la constante mejora del equipo. Entonces aquí yo puedo mirar y comparar nuestro equipo contra todas las partes y cortes que pueda haber del cuerpo. Por eso que el equipo es de verdad muy preciso. Y existen muchos estudios también en pacientes con obesidad mórbida, que es también un campo de aplicación muy complicado. Poder tener analizadores que en 19 segundos puedan medir perfectamente un paciente con obesidad mórbida. Entonces, nuestro equipo está respaldado para este tipo de nicho de pacientes. Y la validación más importante que traigo el día de hoy es que el equipo desde hace unos años también tiene una validación para lo que son pacientes mexicanos. Nos dimos cuenta en otros estudios poblacionales en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, incluso en Latinoamérica, la importancia de tener estudios poblacionales por la forma de alimentación, por el sedentarismo, por los hábitos de vida que tenga cada una de las poblaciones. Entonces, quizás sí es muy similar si comparo una población colombiana con México, pero no es igual. Entonces hicimos un estudio desde 2014 a 2016 solo en pacientes mexicanos. Fue dirigido por la doctora Marta Kaufer-Horvitz, en el Instituto Nacional de Nutrición, o como muchos lo conocen, el Instituto de... ¿Cómo es que se llama? Olvidé el nombre ahora, pero muchos lo conocen por nutrición. Hicimos un estudio de 2 años que venía específicamente a entender la composición corporal de la población mexicana y poder generar rangos de corte, es decir, cuál es el punto sano de un mexicano, cuánto es la grasa que debe tener, cuánta grasa visceral. Para eso hicimos estudios químicos, para eso hicimos estudios de corte con la doctora Marta Kaufer. Después analizamos nuestro equipo sobre la población mexicana, adecuamos fórmulas y tecnología de frecuencia para este tipo de población. Entonces, hoy en día orgullosamente tenemos este estudio, el cual es el único que existe en el mundo con una prueba de mexicanos mayor a 1000 mexicanos. Es una publicación que ya tiene varios años, que se publicó
y utilizamos bastantes frecuencias para entender cómo se comportan los tejidos del cuerpo de los mexicanos, y cubrimos alrededor de 1026 adultos mexicanos. Comprobábamos que todos fueran mínimo segunda generación de mexicanos para que no hubiera problemas si son, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en otras partes del sur, que hay mucho segundo o tercera generación de americanos o europeos, etcétera. Todo esto lo dejamos por fuera para que fuera 100% mexicanos. Y incluso lo comparamos, nuestra publicación, con valores de otras partes del mundo, como japoneses, alemanes, etcétera, para entender un poco más cuáles son las pautas que hay en la población. Entonces, todo esto está incorporado a los equipos de composición corporal de la marca Seca, que es una marca fabricada en Alemania, que quizás ustedes todos los conozcan. Por hace 200 años la marca Seca inventó las básculas médicas. Ellos, la fábrica en ese entonces, revolucionó el mercado del pesaje. Estamos hablando hace 200 años, es como si hoy en día una tablet, un iPhone, cuando se inventó, en ese entonces era bastante revolucionario. Otra de los campos de aplicación, si estoy trabajando en la parte hospitalaria o estoy visitando hospitales para promover ideas de prevención, es que nosotros hemos un poco reinventado la estadía y la prevención hospitalaria, porque al ofrecer este tipo de herramientas 100% validadas para mexicanos, le ofertamos al personal de salud tener una evaluación realista, precisa y reproducible a nivel nutricional, y podemos motivar al paciente. Ahora les voy a explicar por qué los estáis reinventando. La parte de los estudios fue una parte de poder reinventar esto, pero lo más interesante es que ahora, con muchos hospitales ya privados del país, están incorporando las tablets médicas, están incorporando los televisores mismos que tienen en los cuartos de estadía, después de la cirugía, todos los pacientes que no son ambulatorios. Los mismos pacientes, o incluso en su celular mismo, pueden llevar nota y mejora de toda su composición corporal, pre y post terapias. Entonces, es algo que ya tenemos más de un año implementada el sector salud, y ha tenido gran aflujo de la parte de los pacientes. Entonces, estamos haciendo encuestas con los pacientes para la constante mejora de la interacción hospitalaria de los pacientes. Incluso en la consulta nutricional, el mismo paciente se puede llevar y constantemente ir revisando sus datos, compartirlos con familiares y con otro tipo de médicos, endocrinólogos, cardiólogos, etcétera. Se puede mostrar sobre el celular o reenviar desde su propio celular. La aplicación es para los pacientes gratis. El que asume todos los costos es siempre el operario o la institución médica. Entonces, aquí puedo ver tamizajes clínicos que había mostrado. Yo lo puedo configurar de la forma que yo desee: masa muscular, grasa, porcentaje de indicador de grasa, grasa visceral en litros. Puedo ver el líquido o grasa en los músculos, cómo se está comportando, la masa muscular si está sana, si tiene, incluso ver la parte torácica si está recargada de líquido, en caso de paciente nefrópata. Y ya casi para terminar, justo terminamos un estudio en el Instituto Federico Gómez, no sé si lo ubican, el Instituto Nacional de Pediatría. Es una institución, una meca de pediatría a nivel Latinoamérica. Creo que incluso la institución pediátrica más grande de Latinoamérica en cuanto a atención y a médicos que laboran dentro. Justo terminamos un estudio de niños de 5 a 11 años y entender también la obesidad y sobrepeso que existe en este tipo de población. Entonces, vamos a ser ahora no nada más los únicos en tener validación en población mexicana adulta, sino únicos en el mundo en tener validación en población niño mexicanos.
Es un estudio que se publica a finales de año y va a tener el software incorporado a quienes lo quieran adquirir o a los que quieran trabajar que ya tengan la tecnología, comenzando febrero, marzo del próximo año. Entonces, es un campo de aplicación también muy interesante. La parte de población infantil también es muy importante, la prevención en ese campo. Bueno, como consideraciones finales, ya aplicados al día a día de uno de nosotros, para que se lleven también algo, no nada más la parte de trabajo, la parte de comercio, etcétera, también para nosotros les dejo esta consideración. La obesidad no es solo una suma y resta de calorías, hay que ver muy adecuado, no es lo mismo 1000 calorías de zanahoria que 1000 calorías de hamburguesa. Hay muchos más factores que también que ayudan o afectan la nutrición y la obesidad de los pacientes. Debemos comprender que el tejido adiposo es una entidad con funciones endocrinas. Lo que mencionaba, el momento de esta grasa maligna, que es la grasa visceral, la grasa que anteriormente era diseñada para almacenar en la época de los cavernícolas, ahora influye en nuestra contra. Es decir, el cuerpo humano estaba perfectamente diseñado para esas épocas, pero no ha evolucionado. El acúmulo de grasa genera resistencia a la insulina, que también es parte de eso. Esta grasa visceral, al ser un tejido endocrinólogo, empieza a afectarme y crea resistencia a la insulina, y ahí tenemos el tipo de paciente tipo 2. Preservar la masa muscular es muy importante porque me combate todos estos dos parámetros anteriormente mencionados. Si yo lo vemos en los módulos de tamizaje, si yo tengo pacientes obesos o con sobrepeso, pero con actividad física, no sé, que todo el día son enfermeros que van por todo el día por el hospital, o son biomédicos que cargan cosas todo el día, se alimentan mal, simplemente duermen mal, pero aún así tienen masa muscular, tienen indicadores mucho mejores que los que son netamente obesos sin masa muscular. No tienen estos problemas de la grasa visceral tan alto, no tienen los problemas de diabetes o insulina o los espejos de insulina tan altos como otros. Lo vemos también, un ejemplo muy puntual también en Chile, en Perú. En Chile es una comida más similar a Estados Unidos, más similar acá, más comida rápida, más grasosa. Perú, Chile y México tienen mucha similitud en los niveles de obesidad. Pero en Perú tiene una alimentación más orientada al pez, al pescado, a los mariscos, y tiene menores indicadores de insulina y de diabéticos que México y Chile. Entonces también es un tema de alimentación. Perder peso no garantiza mejoría en la sensibilidad a la insulina, es lo que les mencionaba. El ejercicio y la alimentación son muy importantes para el control de la insulina, y enfocar estrategias nutricionales con influencia a nivel genético. Nosotros rompemos ese paradigma en el momento que tenemos analizadores corporales que miden la composición corporal 100% mexicanos. Entonces, si no tuviéramos esa función y esa validación con la doctora Marta Kaufer o el Instituto Nacional de Pediatría, sería mucho más complicado. El tema genético llega a pesar un 10, un 15% sobre la composición corporal. Y el ejercicio físico es un aliado impostergable al manejo de la obesidad. Tratar de hacer ejercicio, ligas en casa, por lo menos venden en Decathlon, en muchas partes, en internet hoy en día consiguen todo ese tipo de ligas. Simplemente hacer esos estiramientos con las ligas, incluso lo vemos en paciente diabético, en paciente nefrópata, cuando hacemos la medición corporal pre y post diálisis con aplicación de uso de liga, mejora muchísimo los tratamientos de la pauta de diálisis. Muy bien, muchísimas gracias a todos.